y no tiene fotografías. Y no tiene fotografías. Ese es el precio a pagar por la pasta dura, que a mí me da igual, vamos, me da bastante igual. Estaba viendo si el tiempo de grabación es el conveniente y en fin, se me ha ido la energía de la queja de que esto no tiene fotografías. No las tiene, pero bueno, lo que vale es el texto. No sé cómo serían las fotografías, imagino que habría imágenes de Chaucer, de los manuscritos de las obras de Chaucer, no lo sé. En suma, sin fotografías, pero con pasta dura, este libro es, digamos, un complemento de El Pícaro, la serie de televisión, y ahora está sepultado, bueno, la obra teatral sobre la picaresca, también un complemento de Lázaro de Tormes. El Pícaro trata solo de la picaresca, la que se considera la picaresca original, de donde se deriva el término, la picaresca española, con esa refundición de Lesage, naturalmente, del Gil Blas de Santillana. Pero claro, la picaresca es algo que va mucho más allá de nuestras fronteras y es un universal literario, es un tema de la literatura universal, existe en todos los tiempos, como una especie de complemento. Fernando Fernán Gómez escribió estas historias de la picaresca en las que recuenta de una manera muy pasoliniana, muy al estilo de Pasolini. Simplemente es un señor que cuenta cuentos, cuenta historias que ya se conocen, que ya están publicadas, las obras de Chaucer, pero él lo cuenta a su manera y lo cuenta de una manera muy plana, muy llana, no plana, sino llana, muy didáctica, y es un libro muy recomendable, desde luego, para nuestros alumnos, mucho mejor que el Lazarillo. Si un adulto no se entera de lo que pone el Lazarillo, ¿por qué no en lugar del Lazarillo les damos incluso fragmentos de las historias de la picaresca? Porque puede haber algunos pasajes sobre la picaresca acerca de las religiones y algunas preguntas sobre por qué se puede llamar a un perfume Shiva, pero no se puede comercializar algo con imágenes de la religión cristiana, algo que por cierto acabó teniendo un reflejo en la vida real por unas hamburguesas en Brasil, creo unas hamburguesas que se anunciaban con dioses indios, y eso estaba bien. Y sin embargo, había una campaña de una aerolínea, creo, en la que para significar lo fácil que era llegar de Brasil a Estados Unidos, de Río de Janeiro a Nueva York, se pintaba a los dos monumentos emblemáticos de Nueva York y de Río, compartiendo lecho en la cama, es decir, se veía en el mismo catre al Cristo del Corcovado y a la Estatua de la Libertad, y no sé si alguien se fumaba un piti. Claro, ahí no se puede hacer publicidad porque nosotros, que somos un país mayoritariamente y eminentemente católico, aunque haya un empeño desde Azaña, en lo contrario, desde Azaña y desde los liberales del 19, esa afirmación tan optimista de Azaña, tan triunfalista, España ha dejado de ser católica, ni mucho menos, porque nosotros vemos bien una campaña comercial en la que se publiciten hamburguesas con una divinidad hinduista, pero nos escandalizamos con una imagen como la de Cristo en el catre con la Estatua de la Libertad, con lo cual España no ha dejado de ser católica, ni poco ni mucho. Y claro, las religiones es algo que no podía faltar en una historia de la picaresca. Por eso digo que a lo mejor algunos pasajes pueden dar algo de problemas, pero en lo que se limita a la picaresca civil, a la picaresca secular, puede ser más recomendable que el Lazarillo, porque es un gran autor español que tiene un centro al lado de la Biblioteca Nacional y es inteligible. En cambio el Lazarillo no. Si les damos el Lazarillo ahora, van a aborrecer la lectura y van a aborrecer al Lazarillo.
si les damos cómo Fernán Gómez cuenta el Lazarillo, o cómo lo representa, tenemos muchas más posibilidades de que en un futuro lean realmente el Lazarillo y no una traducción, un resumen o el texto original llenos de odio e ira homicida. Entonces, no me parece es una lectura altamente didáctica, incluso para aquellos que hayan leído todos estos libros, que hayan leído la Biblia, que hayan leído los cuentos de Canterbury, que hayan leído las obras de Torres Villarroel, que hayan leído incluso las obras más rebuscadas que aquí se citan. Incluso para aquellos lectores eruditos será un placer oírlo todo recontado de una manera tan personal, tan personalísima. Uno parece estar oyendo la voz de Fernando Fernán Gómez. Es un libro muy meritorio y, como digo, complementario en lo internacional, en lo universal, con esta grandísima obra sobre la cultura española de los siglos de oro. Más libros donde Fernando Fernán Gómez cuente cosas. Aquí sale hasta El apuntador, que son anécdotas del teatro. Luego tiene otros volúmenes sobre cine, pero tampoco los tengo. Es inabarcable. Y yo lo que quiero hacer es una presentación del Fernando Fernán Gómez esencial. Ya digo que cada vez que muevo los libros va a ir a la mesa. El Fernando Fernán Gómez, para empezar, es este, que no está nada mal, y luego ya haya películas y haya teatro, haya teatros. Aquí sale hasta El apuntador. En cierta medida recuerda el final de La venganza de Don Mendo, donde según el dicho teatral, según el dicho crítico acerca de los dramas románticos, aquí muere hasta el apuntador. También se decía de las películas, muere hasta el apuntador. Más o menos es lo que pasa en Hamlet, la verdad, casi muere el apuntador. Bueno, pues aquí no muere, aquí sale hasta el apuntador. Es un libro de anécdotas, como el de La picaresca, solo que las historias de La picaresca eran más desarrolladas. Estas tienen una extensión decididamente más breve. Es un libro sobre teatro escrito por un grandísimo hombre de teatro, por nuestro más eminente hombre de teatro, sin duda alguna. Y precisamente por esa condición de tespiano, de seguidor del carro de Thespis, no hay que pedirle muchas explicaciones cuando no da fuentes, no pone notas, no pone bibliografía. Son anécdotas sacadas de su mundo, aunque bueno, algunas se me han abierto por una anécdota de Mozart, algunas le queden algo lejanas, bastante lejanas, pero si alguien busca aquí notas, bibliografía, certeza de que son reales, notas de prensa que lo confirmen, no lo va a encontrar. Es Fernando Fernán Gómez contando el teatro, como aquí cuenta La picaresca y como en otros libros cuenta el cine. Bueno, esto en cuanto a los libros de Fernando Fernán Gómez contando y explicando cosas de manera amena, sencilla, modesta, campanuda. Es un adjetivo que se usa con Fernando Fernán Gómez, como campechano con Juan Carlos I, pertinaz con sequía. La voz de Fernando Fernán Gómez es obligatorio decir que es campanuda, y a ello no se sustrae ni siquiera Juan Marsé, al que le pagan, o no sé si lo hizo por amistad, un prólogo que sea literario y original, y en la primera línea aparece la voz campanuda. Voz campanuda. Aparece la palabra campanuda, pero precisamente en el sintagma voz campanuda. Es un señor zanquilargo y narizotas, de voz campanuda y pelirrojo. Así que, ¿qué remedio? Es como lo de la pertinaz sequía y el rey campechano. Y el rey preparado, en el caso de Felipe VI. La voz de Fernán Gómez es campanuda. ¿Qué le vamos a hacer? Lo admite hasta Juan Marsé, que debería ser más original. Hasta aquí los libros de Fernando Fernán Gómez contando cosas.
ahora vamos a su ficción, a su prosa de ficción. Como digo, y que me disculpen, su poesía, que llama la atención de los norteamericanos. En IMDb dice Fernando Fernán Gómez, autor de teatro, de cine y de poesía. No tengo la poesía de Fernando Fernán Gómez, que me disculpen, pero bueno, habrá ocasión de desarrollar esta presentación que tiene como mascarón de proa el viaje a ninguna parte, y luego ya podemos hacer hasta un convoy, podemos hacer hasta el galeón de Manila, todas las naves que puedan seguir a esto. La principal es el viaje a ninguna parte. ¿Por qué libro empiezo con Fernando Fernán Gómez? Que es una pregunta que se hacen muchos los estudiantes universitarios. Por el viaje, por el tiempo amarillo. Por el tiempo amarillo. Si me preguntan por qué película, ya lo tendría más difícil, porque Fernando Fernán Gómez es nuestro Kubrick. Ha hecho de todo. Ha hecho verdaderamente de todo, menos una del oeste, que tampoco lo logró Kubrick, porque al final Marlon Brando lo quitó de ahí. Menos una del oeste, Kubrick y Fernando Fernán Gómez han hecho de todo. Y yo diría que ha hecho mucho más Fernando Fernán Gómez, porque ha hecho cosas que Kubrick no ha hecho. De época, Barry Lyndon, El Pícaro. Todo, vamos, de terror. Bueno, terror es cierto que lo más parecido al Resplandor sería El viaje a ninguna parte. Sí, El viaje a ninguna parte. Podría... Solo que es imposible que no salga esa vena de comedia. Porque es un gran humorista. Es un gran humorista, Fernando Fernán Gómez. Lo que explica naturalmente que le dieran el premio Espasa de Humor en 1993 con El ascensor de los borrachos, que creo yo que es la primera obra que la obtuvo. Por cierto, que finalista quedó Lolo Rico. Bueno, es Espasa es más bien conservadora, pero bueno, aquí el comunismo adoctrinador es subcampeón, como de la guerra civil, es subcampeón. Bueno, pues aquí sale Fernando Fernán Gómez. Creo que es el primer premio como de la sonrisa como La sonrisa vertical. También se estrenó con Camilo José Cela. Creo que el premio Espasa Humor, que por cierto cuenta en el jurado con el prologuista de la edición del Mundo, José Luis Alonso de Santos, Víctor García de la Concha, Javier de Juan, Carmen Posadas y Alfonso Usía. Curioso que no voy a decir que esté escorado a la derecha, porque Carmen Posadas, Alfonso Usía es muy de derechas, Carmen Posadas es de izquierdas, José Luis Alonso de Santos supongo que será de izquierdas por el contenido de sus obras, pero nunca hay que prejuzgar. Y Víctor García de la Concha es una figura de compromiso, y Javier de Juan no sé quién es, así que lo siento mucho. Seguramente es una persona notabilísima, pero ahora no caigo. Creo que es el primer premio, estoy viendo a ver, o creo recordarlo. Tiene, por cierto, epígrafes de Teofrasto y una dedicatoria a Jardiel Poncela, que mejor. Y qué mejor también lo de Teofrasto, porque esto ya son novelas de costumbres. Novelas contemporáneas de costumbres. Obras, en este caso, como se ve aquí, es una historia, lo anuncian como una historia muy parecida, y ciertamente, a la trilogía nacional de Luis García Berlanga, porque el protagonista es el Marqués de Tres Pasos, que podemos hacerle un reflejo especular con el Marqués de Leguineche de Luis García Berlanga. Novela de costumbres contemporáneas, una sátira contemporánea, pero no tan contemporánea, porque el Marqués de Leguineche en Berlanga es un reflejo de la historia de España, y en cierta medida el Marqués de Tres Pasos también. Esto es sátira sin más, de figurón, ¿verdad? De un tipo, es una sátira de tipos notables. Y luego ya nos pasamos a las novelas que tienen un trasfondo especial, que son el teatro, en el caso de la escena
la calle y las nubes, bueno, no... he dicho novelas, novelas es lo que viene después. Estos son cuentos, estos son relatos, es narrativa, pero narrativa breve, que tiene como eje, como columna vertebral, el teatro. Es prosa narrativa sobre teatro, sobre un mundo que conoce perfectamente, que es el del teatro, y naturalmente no podía faltar la narrativa, ahora sí, novelística. La narrativa, es que no sé dónde poner los libros. Es realmente una obra vasta, porque ya me veo con dificultades para... su narrativa de ficción sobre el teatro, su narrativa de ficción, su prosa de ficción, su narrativa sobre el teatro, breve, cuentos, relatos, novelas al estilo de Cervantes, al estilo cervantino. Novelas sobre el cine, El vendedor de naranjas y Stop, novela de amor. Estas novelas tienen, esta narrativa tiene como eje vertebrador el cine. Y el prólogo, claro, aquí sí hay prólogo, bueno, está ilustrado con un Fernando Fernán Gómez algo más viejo que en la obra de teatro prologada, en las obras de teatro por Aro Teclen. Y aquí el prólogo es de Juan Tebar, que pues, tampoco sé quién es, pero hace un prólogo muy al estilo del prólogo. Yo es que los prólogos al principio los leía escrupulosa y religiosamente, y ahora me los salto, como recomiendo que hagan todos los lectores, porque las pocas noticias esenciales para orientarse las pueden encontrar en un artículo enciclopédico. Y un prólogo es... Me gustan los libros alemanes que tienen epílogo. Cuando uno ya se ha leído el libro, entonces vienen las explicaciones. Estaba buscando si había algo más que destacar. No. Bueno, podemos desnudar Stop, novela de amor, pero seguramente nos vamos a decepcionar. Sí. Bueno, no es tan negro como 7000 días juntos, es negro como El extraño viaje, o como alguna obra menos descarnadamente macabra. Bien. Su narrativa, muy recomendable, sobre un mundo que conoce también como el del teatro. Aquí en la escena, la calle y las nubes trata el teatro, y en El vendedor de naranjas y Stop, novela de amor, el cine. Otro ámbito de su narrativa, de su prosa de ficción, es la novela histórica. Pero básicamente tiene el mal amor, que tiene lugar en una Edad Media indefinida y bastante anacrónica, y eso que puede ser una crítica digna de Mayans y Siscar, que le critica al Quijote ser anacrónico porque no entiende el Quijote. A riesgo de decir que no hemos entendido el mal amor, y que puede ser entendida como una obra igualmente cervantina en esa línea de Cervantes, a riesgo de ser acusados de zoilos y de críticos tan poco avisados y tan poco avezados como lo que hizo como Mayans y Siscar con el Quijote, yo me sumo a ese disgusto que tuvieron muchos críticos, filólogos, eruditos con esa novela, porque es una Edad Media indefinida en la que pasan cosas que no corresponden con el tiempo, porque el amor cortés no entra cuando... Podría ser una novela histórica sin especificar el tiempo, como ocurre con las de Lagerkvist, pero ahí sí queda claro el tiempo, que es el Renacimiento. Bueno, no la he traído y no la recomiendo, salvo a quien quiera leer la obra completa de Fernando Fernán Gómez. Ya digo que el mal amor, a pesar de que ganó un premio importante, no recuerdo cuál, El Planeta, yo qué sé, ese anacronismo
puede resultar, puede resultar áspero o insípido para quienes gusten del saber filológico. Y lo mismo hasta cierto punto con su obra basada en el Renacimiento, creo que es La Cruz y el Lirio Dorado, que es así que se centra en el Renacimiento, pero tampoco acaba de despertar mi interés. De todas las novelas, enteramente subjetivo. Estoy haciendo una presentación como lector, que no debe enclaustrar ni encerrar a nadie en un redil, ni ponerle anteojeras, ni orejeras, ni nada parecido. Cada cual que lea lo que quiera. Estoy diciendo simplemente que así como me parece, eso sí, inobjetable e imprescindible que todo el mundo lea El tiempo amarillo, eso me parece inobjetable, en su narrativa histórica, su narrativa sobre los temas que conoce, me parece igualmente interesantísima. Pero invito a espigar un poco más en su narrativa histórica y quedarnos con los dos periodos que mejor conoce, que es el Siglo de Oro, que también conoce por el teatro y por sus lecturas de la picaresca. Esta novela Capa y Espada está ambientada en el siglo XVII, que conoce como nadie, y como digo, no he visto representar el siglo XVII en ninguna producción cinematográfica con tanta fidelidad como en El Pícaro. El siglo XVII lo conoce a la perfección y da prueba de ello en Capa y Espada, que ya de por sí, por su propio título, que es el sintagma con el que se conoce un tipo de comedias en el Siglo de Oro, con esto basta para enlazar con la escena La calle y las nubes, y pueden considerarse esta histórica y esta contemporánea, de costumbres contemporáneas, pero ambas novelas de narrativa de teatro, porque estos son cuentos, narrativa de teatro. Bien, y la otra época que evidentemente Fernando Fernán Gómez conoce a la perfección para hacer una novela histórica, ahora sí aparece cuando hemos mencionado la película en portugués. Estaba debajo de todos estos libros y no pude sacarla. La Puerta del Sol. La Puerta del Sol, que es una novela histórica, pero de historia inmediata, historia reciente, que Fernando Fernán Gómez conoce también a la perfección. Aquí está Fernando Fernán Gómez. Estoy intentando desnudar el libro. Igual, es lo mismo. No merece la pena. La recomiendo sin necesidad de hacer aquí un mercado de esclavos en el que tengan que desnudarse los libros. La Puerta del Sol, que también representa un mundo que él conoce a la perfección. Y por último, hemos presentado estos ámbitos. Primero, Memorias. Colección Fernando Fernán Gómez. Primer volumen, Memorias. Y por cierto, primera película, ¿cuál sería? Bueno, quizá como introducción el viaje a ninguna parte sería, pero quizás sería mejor romper las expectativas y dejarlos a todos turulatos con Manicomio. Estaría, sí, el propio orden cronológico iría bien. O el viaje a ninguna parte, o ya echar la casa por la ventana y presentar 7000 días juntos, aunque no sé si así volvería. Habría gente que no volvería. Sería demasiado impactante. O quizá yendo a lo clásico y a la interpretación clásica y campanuda, pero sin embargo precisamente enormemente irónica, revolucionaria y anticlásica, La venganza de Don Bento podría ser perfectamente un primer acercamiento. O sus dos películas, claro, y así se engancharía a los espectadores sobre la vida, esas dos películas sobre la vida que alguien puede confundir a los personajes y esas actitudes con las de El mundo sigue. Bueno, sería catastrófico, pero se puede hacer esa lectura, que esos dos personajes que se estaban buscando la vida han acabado tan mal que han acabado en El mundo sigue. Bueno, ¿qué
queda presentada su obra como memorialista, como novelista, claro, porque al estar ingerida en el volumen, el viaje a ninguna parte habría que incluirla, por supuesto, en las obras en las que habla de teatro, es decir, Capa y espada, la escena, La calle y las nubes, y la primera obra de ficción que habría que considerar que hable de teatro es El viaje a ninguna parte. Que me temo que a lo largo de la exposición habré confundido alguna vez, habré dicho El viaje a ninguna parte queriendo decir El extraño viaje, pero supongo que el buen criterio del espectador sabrá cuándo es un lapsus y cuándo estoy realmente hablando de El extraño viaje o de El viaje a ninguna parte. El viaje a ninguna parte, Capa y espada, y la escena, la calle y las nubes. La narrativa de Fernando Fernán Gómez sobre teatro. Novelas históricas, las que he dicho, de las que recomiendo ante todo Capa y espada, que es también una novela de teatro, y La puerta del sol. Libros en los que explique cosas, libros en los que explica temas que entiende tanto como el teatro, la picaresca y el cine, que me ha faltado. Naturalmente, sus guiones de cine, que se pueden ver ejecutados de manera magistral por su propia dirección y muchas no, casi todas las veces por su propia interpretación. Obra dramática, naturalmente, el teatro completo, contando con soldado, madre mía. Y por último, ya que pido disculpas por no haber traído su poesía, su obra infantil, su casi saga, casi al estilo de Lewis o de Tolkien. No es tan épico, pero él tiene una saga infantil en esta colección Luna de papel, en la que grandísimos escritores españoles creaban literatura infantil, con lo cual Fernando Fernán Gómez da para una formación completa. Puede valer para la EGB, para lo que tengan ahora, para la primaria, puede valer para la secundaria, para el bachillerato, para la universidad. Es inagotable. Literatura infantil que se pueda recomendar como lectura para nuestros alumnos de primaria, que yo afortunadamente no tengo, pero ahora en secundaria también hay alumnos de 12 años. Perfectamente los clásicos de Luna de papel, que además de con Fernando Fernán Gómez cuentan con Emma Cohen y otros grandes escritores como Jesús Fernández Santos, Germán Sánchez Espeso, Carmen Santonja. Quizá de ahí me venía el lapsus al tomar el libro, con Elena Santonja, y más. Josefina Aldecoa, Raúl Ruiz, Lauro Olmo, aquí está Jaime de Armiñán, otro gran cineasta, también tiene literatura infantil. Bueno, pues también la tiene Fernando Fernán Gómez en Los ladrones, que es su primera obra, y Retal. Ambas ocurren en Tranquilópolis. Él hace una especie de saga de tierra fantástica. Claro, no es la Tierra Media, su Tranquilópolis es una cosa bastante más tranquila que la Tierra Media, pero tiene también su saga infantil, que es algo que seguramente mucha gente ignoraba. Naturalmente son ediciones, por supuesto, ilustradas, como deberían seguir siendo, como lo eran en el siglo XIX la mayoría de las obras de los grandes autores. Entonces, con esto termino mi presentación, pero dejo la puerta abierta, naturalmente, como la ventana en las entrevistas póstumas. Bueno, toquemos madera, póstumo de los autores que trato, no mías. Dejo la puerta abierta para desarrollar más su vastísima obra, que incluye la poética, la articulística, los ensayos. Bueno, ensayos hay también sobre teatro en su obra, pero es mucho más, por supuesto, de lo que he presentado. Yo simplemente he invitado a quien me esté escuchando a entrar por esta puerta y a iniciarse en el mundo de Fernando Fernán Gómez.